Bararduk da una respuesta clara a las polémicas declaraciones de Gupse Ozai. Llamadas, teléfonos, celos. Son expresiones externas de una relación, lo que realmente importa es la confianza. Gupse Ozai y Bararduk, una pareja a menudo considerada un ejemplo en el mundo de las noticias de famosos, que mantiene su vida privada en privado, pero cimentada sobre bases sólidas, han sido recientemente el centro de atención bajo el título de celos. Las sinceras respuestas de la famosa actriz Gupse Ozai en un programa de YouTube provocaron una división virtual en redes sociales. Todas las miradas estaban puestas en cómo serían recibidas estas declaraciones. La respuesta esperada no se hizo esperar. Bararduk, con sus declaraciones tranquilas, claras y maduras en un evento, puso fin a las discusiones y reveló la dinámica de la relación de la pareja al desnudo. El programa que sacudió la agenda, Test de celos. Gupse Ozai fue invitado al programa de YouTube de Aslan Doğan Turan, donde celebridades hacen confesiones sinceras sobre su vida privada. La parte más comentada del programa fue, sin duda, el test de celos. Las respuestas de Ozai sorprendieron bastante a los espectadores acostumbrados a los patrones clásicos de las relaciones. Ozai, quien dijo, mi esposo no tiene que usar anillo de bodas, su mejor amigo puede ser del sexo opuesto, no tiene que decirme la contraseña de su teléfono, no tiene que compartir historias conmigo en Instagram, recibió un gran apoyo de algunos, mientras que enfrentó duras críticas de otros. Redes sociales divididas. Tras las declaraciones de Ozai, una avalancha de comentarios estalló en redes sociales. Algunos apoyaron a la actriz con comentarios como, así es la verdadera confianza, así es el matrimonio moderno y dio una lección sobre relaciones sanas, mientras que otros la criticaron con comentarios como, esto es demasiada libertad, debería haber límites en el matrimonio y lo normalizado es peligroso. A medida que el debate se intensificaba, todas las miradas se dirigieron a Bararduk, conocido por sus declaraciones serenas y mesuradas. Barisarduk rompe su silencio. En respuesta a las preguntas de la prensa en un evento celebrado hoy, Bararduk utilizó un tono muy claro pero constructivo respecto a las declaraciones de su esposa. Las palabras de Arduk rápidamente acapararon los titulares de la prensa sensacionalista. Comenzando diciendo, permíteme resumir la situación, Arduk enfatizó que el elemento más importante de su relación es la confianza. Mi esposa y yo teníamos una amistad muy cercana. Creo que esta historia se basa completamente en la confianza. Que lleve anillo o no, es solo una expresión más externa de la relación. Las costumbres son un tema aparte. Pero no deberían ser factores muy importantes. Es solo un símbolo. Arduk enfatizó específicamente que los anillos de boda y símbolos similares no definen la esencia del matrimonio. El famoso actor, recordando a todos que su profesión ya deja claro que están casados, declaró. Este tipo de cosas no son tan importantes entre parejas que se conocen y confían mutuamente. Además, todos saben que estamos casados por nuestra profesión. Esto es solo un símbolo. Estas declaraciones rápidamente generaron comentarios en redes sociales como hombre maduro, marido sólido y modelo de relación segura. Que Dios nos proteja del mal de ojo. Al final de su declaración, Bararduk resumió tanto el vínculo con su esposa como el valor de esta confianza con estas palabras. Mientras esta confianza mutua perdure. Que Dios nos proteja del mal de ojo. Estas palabras resaltaron una vez más la fuerza del vínculo de la pareja. ¿Cómo comenzó este amor? La historia de Gupse Ozai y Bararduk comenzó en 2014 en el mismo set de rodaje. Su relación, que comenzó frente a las cámaras, rápidamente se convirtió en una sólida amistad. Ozai ya había descrito este proceso con total sinceridad en un programa en el que participó. Destacando el ambiente cálido y divertido del set, la actriz declaró que la base de su vínculo con Arduk residía más en su química cómica que en la atracción física. Bar era muy guapo, pero lo que realmente me atrajo fue nuestro sentido del humor compartido. Estas palabras se interpretaron como una de las pistas más claras de por qué la relación duró tanto. De la amistad al matrimonio. La pareja, que mantuvo una relación alejada del ojo público y la fama durante muchos años, se casó en una sencilla ceremonia en 2020. Arduk y Ozai, quienes mantuvieron su boda en privado, mostraron una actitud poco común en el mundo de los chismes de famosos. Felicidad coronada con Janasia. El nacimiento de su hija, Janasia, en 2022, se convirtió en uno de los puntos de inflexión más importantes en la vida de la pareja. Incluso después de convertirse en padres,
lograron mantener el equilibrio en su relación y optaron por criar a sus hijos lo más lejos posible del ojo público. La pareja ejemplar definida en el mundo de las famosas. Gupse Ozai y Bararduk nunca han respondido abiertamente a rumores de separación, afirmaciones sobre crisis o chismes. Su estrategia siempre ha sido la misma: silencio, estabilidad y confianza. Según los expertos, este enfoque es uno de los factores más importantes que hacen que las relaciones de las parejas de famosos sean duraderas. Análisis psicológico. Los expertos en relaciones interpretan las declaraciones de Ozai no como una falta de control, sino como un alto nivel de confianza. Según muchos expertos, las relaciones donde los celos son inexistentes o minimizados permiten que las personas se sientan más seguras. Conclusión: no se trata de celos, se trata de confianza. Esta conversación, que comenzó con las palabras de Gupse Ozai y terminó con las explicaciones maduras de Bararduk, en realidad cuenta una historia que va mucho más allá de las columnas de chismes. Esta historia pinta el retrato de una relación donde dos personas se aceptan tal como son, priorizando las emociones sobre los símbolos. Y parece que Gupse Ozai y Bararduk, a pesar de todas las críticas, están decididos a continuar su camino con sus propias verdades y su propio equilibrio.